Este espacio está destinado para el desarrollo de las clases de matemática del primer curso. Como ya mencionó, yo soy el profesor Blas Benítez, docente nacional. Voy a estar compartiendo con ustedes este espacio. Bueno, en teoría tendrían que estar viendo la presentación completa, si me lo pueden confirmar por favor, y el audio también. Se te escucha de manera brillante, profe. También tu presentación muy nítida. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como toda actividad, siempre iniciamos con cierta expectativa. Esto en realidad no tiene la finalidad de que se tenga un retorno inmediato, ¿verdad? Porque tenemos un tiempo determinado también para el desarrollo de estas actividades. Entonces, espero, ¿verdad? Más bien es mi expectativa con respecto a las actividades que vamos a realizar. Espero que lo puedan aprovechar y que puedan participar en la medida de las posibilidades de este proceso. Entonces, yo voy a estar presentándoles en realidad es una propuesta de desarrollo, recordando de que existen muchas formas en las que uno puede analizar estos contenidos. Entonces, espero que tengan expectativas lo más positivas posible con respecto a estas clases que vamos a estar desarrollando. El aprendizaje esperado con respecto al nivel, esta competencia se pretende desarrollar al término del nivel. Entonces estamos iniciando este año, o ya hemos iniciado este año en el primer curso, continuaremos en el segundo y en el tercero. Al finalizar el tercero se espera de que todos ustedes puedan formular y resolver situaciones problemáticas que involucren la utilización de conceptos, operaciones y teoremas, propiedades matemáticas de diferentes áreas de la matemática, como es el álgebra, la trigonometría, la geometría analítica y cálculo diferencial. En particular, nosotros en este primer curso tenemos como capacidad, específicamente en lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy, la formulación y resolución de problemas referidos a situaciones de la vida real en los que se utilicen las funciones trigonométricas y las relaciones entre las mismas en un triángulo rectángulo. Como ya se ha desarrollado lo referente a este contenido, entonces lo que nosotros vamos a ver es la aplicación en resolución de situaciones problemáticas. Entonces, el tema de hoy es resolución de problemas sobre triángulos rectángulos utilizando las funciones trigonométricas. Estos son algunos indicadores que vamos a considerar, y sumado a esto los indicadores que cada docente en cada institución va a estar considerando para la evaluación de sus aprendizajes. Entonces, uno de ellos es la valoración, valora la importancia de las funciones trigonométricas en la resolución de problemas que son contextualizadas en la vida cotidiana. También la aplicación y la identificación de estas relaciones trigonométricas. Bien, como toda actividad que iniciamos, siempre tomamos como base lo que ya traemos, ¿verdad? Que son las experiencias previas. Entonces, ¿qué necesitamos de estas experiencias previas o qué debemos de recordar para poder avanzar en este proceso de análisis? Que son las relaciones trigonométricas. Y en ese sentido, yo les anoté acá eh, algunas relaciones trigonométricas. ¿Por qué estas tres? Porque son las que más se utilizan en resolución de problemas. Como ustedes recordarán, existen 6 relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Esto es exclusivamente con respecto al triángulo rectángulo, que es nuestro objeto de estudio. O sea que lo que vamos a estudiar son los triángulos rectángulos, las relaciones trigonométricas en ellas y otras propiedades que nos permitan resolver situaciones problemáticas. Entonces, les decía, ¿por qué estos tres? ¿Verdad? Porque una de las razones es porque lo tenemos en una calculadora científica, lo que facilita mucho el cálculo, ¿verdad?
Esto no significa que las demás no lo podamos usar. Tranquilamente lo podemos utilizar. Bien, la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, a esa relación se le llama seno del ángulo. El cateto, la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa lo denominamos o se define como coseno del ángulo. Y la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente se define de esa manera la relación tangente del ángulo. Bueno, aparte de estas que vamos a usar en la resolución de problemas, recordemos los ángulos notables. ¿Qué son los ángulos notables? Son ángulos cuyas relaciones trigonométricas podemos determinar en forma exacta. O sea, la intención es usar estos valores para poder encontrar valores exactos de los cálculos. Cuando yo digo valores exactos, ¿verdad? Entonces hay valores inexactos. Claro, hay valores que son aproximados. Es comúnmente lo que escribimos cuando hacemos el famoso redondeo, ¿verdad? Cuando realizamos una operación, por ejemplo, raíz de 3, que tenga una operación como una raíz, ¿verdad? Raíz de 3, por ejemplo, encontramos un decimal que comúnmente no escribimos todos los decimales, ¿verdad? Entonces, normalmente decimos, voy a redondear. Entonces, utilizo una cierta cantidad de decimales. En el caso de la raíz, de repente puedo utilizar 1,73, pero este valor es un valor aproximado, ¿sí? Y raíz de 3 con todos los decimales, con una cantidad irracional, es el valor exacto. ¿Cuál es mejor? Bueno, el valor exacto siempre se considera más conveniente, ¿verdad? Bueno, a eso me refiero cuando digo que vamos a considerar los ángulos notables y los valores de las relaciones trigonométricas. ¿Cómo utilizamos estos valores? Lo utilizamos de la siguiente forma. Para estos ángulos, yo escribí acá algunos ángulos, de hecho no son todos los ángulos, o sea que hay más ángulos. Está el ángulo 90 grados que tendría que estar acá. El ángulo de 180 ya está, 360 y otros ángulos, ¿verdad? Entonces, si yo necesito conocer el valor de una relación trigonométrica para uno de estos ángulos notables, por ejemplo, si yo necesito el valor de seno de 30 grados, entonces voy a mirar en la dirección del ángulo, ¿verdad? Del ángulo de 30 grados y la relación trigonométrica, ¿sí? Entonces voy a fijarme en este valor. Quiere decir de que seno de 30 grados es igual a medio, ¿sí? Así, por ejemplo, para seno de 60 grados, me fijo en la dirección de la función seno y el ángulo de 60 grados. Quiere decir que su valor es raíz de 3 sobre 2. Y así sucesivamente. Entonces, estos son valores que vamos a estar utilizando en nuestros cálculos para poder encontrar una respuesta exacta. Ok. Bueno, entonces comenzamos esta situación problemática 1, en donde nos muestra la figura el izamiento de una bandera, que hace referencia a la apertura de una institución del Colegio Técnico Nuestra Señora de Lourdes, de la ciudad de Guayaquil. El mástil de la bandera paraguaya proyectaba una sombra de 2 metros. ¿Cuál será la altura del mástil si el ángulo de elevación con respecto a la sombra es de 60 grados? Bueno, recordemos que básicamente para poder resolver un problema seguimos 4 fases, 4 etapas, vamos a decir. La primera, que es la comprensión. ¿Qué implica esto? Implica lectura, leer, anotar si hay alguna cosa que no estoy entendiendo. Entonces lo voy a anotar, subrayar y luego voy a ir buscando su significado
preguntando, claro, investigando. Por ejemplo, en todo lo que es el enunciado del problema, de repente alguno no comprende bien a qué se refiere esto del ángulo de elevación, ¿sí? Entonces vamos a recurrir a un material previo en donde se ha visto qué es un ángulo de elevación y cómo se dibuja un ángulo de elevación. Bueno, otro detalle, por ejemplo, podríamos identificar cuáles son los elementos que incluyen este problema. ¿Cuáles son esos elementos? Acá me habla de un mástil, incluso en la figura lo puedo ver, ¿sí? Mástil. Otro detalle importante es la sombra, ¿verdad? Otro elemento, vamos a decir, mástil, sombra, y luego me habla del ángulo de elevación. Entonces, de esa manera voy tratando de comprender en su totalidad a qué se refiere el problema y también identificar cuáles son las informaciones que me da y cuáles son las informaciones o cuál es la información que me está pidiendo, que me está preguntando. Me está preguntando sobre la altura. Entonces, ahí ya tengo prácticamente todos los elementos. Ahora, en la comprensión también es bueno trazar algunas representaciones como un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? Es una representación de un objeto así real a un objeto matemático. Si yo tengo un objeto real como es el mástil, la bandera, la sombra, entonces esto puedo representar con segmentos que son figuras matemáticas. Por ejemplo, puedo utilizar un segmento para representar la altura. Entonces acá represento la altura. Otro segmento puedo utilizar para representar la sombra. Entonces voy acá trazando un segmento que representa la sombra. Y también tengo que representar el ángulo, ¿sí? El ángulo de elevación se forma con una horizontal, ¿verdad? Y otro segmento que acá voy a unir con la parte más alta. ¿Por qué la parte más alta? ¿Por qué no cualquier lado, ¿verdad? Uno se va a preguntar. Porque está involucrado la altura. O sea que el problema me está hablando de la altura. Entonces es bueno considerar la parte más alta del mástil. Bien, entonces acá tengo estos tres segmentos que al unir me doy cuenta de que forma un triángulo que ya hemos estudiado bastante, que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces este es mi modelo matemático. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo puedo hacer para resolver este problema? Vuelvo acá a representar dichos elementos. Voy a utilizar este otro color para que pueda resaltar un poco más, para que lo pueda visualizar mejor. Acá tengo la sombra y acá este otro segmento que va a determinar el ángulo. Bien, ¿dónde está el ángulo? Está en esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo como información? Tengo como información la longitud de la sombra. Vuelvo a mi enunciado. Me dice que la sombra es de 2 metros, ¿sí? Y el ángulo es de 60 grados. Entonces, eso es lo que voy a poner acá como información, que esta sombra mide 2 metros y el ángulo mide 60 grados. Y lo que me está preguntando, mi incógnita, es la altura, que normalmente representamos con la letra H. En realidad pueden usar cualquier letra, ¿verdad? No hay ningún problema. Podemos utilizar la letra X o cualquier otra letra que ustedes consideren, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el plan? Recordemos que para poder conocer los elementos de un triángulo tenemos varios recursos. Entre ellos está el recordadísimo teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero el teorema de Pitágoras lo puedo utilizar solo cuando tengo el valor de dos lados y quiero hallar el tercer lado. Entonces, analizo. Tengo un solo valor del lado y por lo tanto no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cuál es el otro recurso? Ahí entran las relaciones trigonométricas, ¿sí?
Las relaciones trigonométricas lo que hace es relacionar la medida de los lados con los ángulos. Entonces yo acá tengo el valor del ángulo y uno de los lados. Entonces puedo considerar las relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son? Las que más se utilizan son tres, como habíamos mencionado. El seno, que es cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno del ángulo, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y tangente del ángulo, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cómo analizo esto para poder idear mi plan de solución? Voy a ver qué información tengo. Si yo considero este ángulo, entonces esto es el cateto opuesto. ¿Sí? Cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Y acá está la hipotenusa. Bueno, ¿qué información tengo? Tengo como información el cateto adyacente. ¿Qué otra información o qué es lo que me pide el enunciado del problema? Me pide el cateto opuesto. Entonces tengo que relacionar estos dos. ¿Cómo relaciono estos dos? Y voy a mirar cuál de estos tres relaciona estos elementos. Y me fijo de qué tangente es la relación trigonométrica entre estos dos elementos del triángulo. Por lo tanto, la idea o el plan es utilizar la relación tangente para poder resolver este problema. ¿Ya? Ese es el plan. Bien, ahora pasamos a la ejecución. ¿Sí? Voy a anotar el cateto adyacente me dice que mide 2 metros. El cateto opuesto es lo que yo estoy queriendo calcular, que estoy nombrando con la letra H. Y el ángulo que me está dando que es 60 grados. Bueno, entonces la idea es usar esta relación trigonométrica en donde voy a sustituir las informaciones. Entonces sustituyo el ángulo, es 60 grados, el cateto opuesto es H y el cateto adyacente es 2. ¿Sí? Al sustituir en esta relación trigonométrica ya tengo la ecuación que me permite resolver este problema. Entonces, si yo quiero conocer el valor de la altura, quiere decir que lo tengo que despejar. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me queda 2 multiplicado por tangente de 60 grados, que es igual a la altura. ¿Sí? Bueno, entonces la altura es igual a 2 multiplicado por tangente del ángulo. Y este es un valor que yo puedo encontrar o que podemos encontrar en esa tabla que vimos al inicio. ¿Sí? Si buscamos en esa tabla vamos a encontrar de qué tangente del ángulo es igual a raíz de 3. ¿Sí? Entonces 2 multiplicado por raíz de 3. Si multiplico, entonces ahí voy a tener el valor exacto de la altura. ¿Sí? Bueno, también lo podemos dejar en forma decimal. De repente esta forma de dejar la respuesta no se interpreta muy bien. O sea, ¿qué significa 2 raíz de 3? O sea, ¿cuánto más o menos es? Cuando me dicen 2,5 metros es más fácil de que yo lo entienda. Es 2 metros y medio. Pero si me dice 2 raíz de 3, de repente es un poco complicado. Entonces lo puedo pasar incluso a decimales y multiplicando esto, ¿verdad? Entonces vamos a usar la calculadora y cargamos 2 por raíz de 3 y lo dejamos en decimales. Acá el tema es que nosotros vamos a tener que redondear, ¿verdad? Si vamos a usar un decimal, entonces va a ser 3,5 porque después del 4 viene un 6. Entonces esto es aproximadamente 3,5, que por más de que es una aproximación, es más fácil
de entenderlo. Bien, por último, refiriéndome a este proceso de resolución, está la examinación de la solución, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo verificar de que lo que acabo de hacer está bien, está correcto? Es utilizando las informaciones que tengo y la respuesta que obtuve. Entonces, si sabemos que tangente de 60 grados es igual a raíz de 3, entonces quiere decir que como tangente sabemos que es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Quiere decir que la relación entre estos dos también tiene que ser igual o aproximadamente raíz de 3, ¿sí? Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos como cateto opuesto, como el cateto opuesto es la altura que obtuvimos, su valor fue 2 raíz de 3, ¿verdad? Esa es la respuesta que obtuvimos. Y el cateto adyacente era la longitud de la sombra, que es 2. Y acá, simplificando, obtenemos raíz de 3. ¿Sí? Quiere decir que estos valores son iguales. Por lo tanto, la solución que hemos encontrado es la solución correcta. Bueno, no sé si hay alguna consulta que quieran realizar antes de continuar. Tenemos un tiempito. No, no hay nada para agregar. Muchas gracias. Bien, entonces, fíjense, nosotros estamos analizando la resolución de problemas y podemos encontrarnos con diferentes situaciones. ¿Cuál es la situación que acabamos de ver? Acabamos de ver de que en un triángulo rectángulo nos da la información siguiente, las informaciones siguientes, nos da uno de los catetos y nos da el ángulo, ¿sí? Estos son valores que nos da y puede pedirnos cualquiera de los otros, ¿verdad? Además sabemos que en un triángulo rectángulo uno de los ángulos es 90 grados. Entonces, al final estamos teniendo 3 informaciones de un triángulo rectángulo, que es más que suficiente para poder resolver un triángulo rectángulo. O sea, ¿qué es resolver un triángulo rectángulo? Resolver un triángulo rectángulo consiste en encontrar todos sus elementos, ¿sí? ¿Y cuáles son sus elementos? Los elementos son los lados, ¿sí? Que son 3, y los ángulos, que también son 3. Y aparte de esto podemos encontrar su superficie o su perímetro, ¿sí? Podemos hallar todo eso. ¿Qué más? Podemos también tener un triángulo rectángulo y que nos pida otros valores. Por ejemplo, que nos dé 2 lados. Por ejemplo, nos da este lado y nos pida un ángulo, ¿sí? También podemos encontrarnos con esta situación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a ver otras situaciones que se podrían presentar, como este, que contextualizando un poquitito es la continuidad de la situación anterior, ¿verdad? Una situación problemática 2, que nos dice, una vez terminada el acto de apertura de la institución, se ha colocado un cable por el segundo mástil. Recuerden que había 2, de la misma altura, ¿sí? Del colegio, que lo sujeta como muestra en la figura de la izquierda. Y la pregunta, ¿cuántos metros de cable se utilizó sabiendo que la altura del mástil es 2 raíz de 3, como hemos calculado en el enunciado anterior, en la situación anterior? Aproximadamente, dice otra vez, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es nuevamente analizar. Lo que yo voy a hacer es llevar esto en la otra hojita, ¿sí? Vamos a llevar este en la otra hoja para analizarlo mejor, ¿sí? Entonces acá lo vamos a poder analizar incluso sus partes. Este que está en rojo son los cables que sostienen al mástil, que sabemos que mide 2 raíz de 3, ¿sí? La altura.
Bueno, lo que queremos saber es cuál es la longitud del cable, ¿verdad? En conjunto. Entonces, considerando esta figura, vemos que tenemos dos triángulos rectángulos formados. Uno es esta parte del triángulo y el otro es este triángulo. Ambos son triángulos rectángulos. ¿Sí? Bueno, vamos a utilizar algunas letras para representar las longitudes, porque vamos a calcular por separado. ¿Sí? Vamos a calcular esta longitud con este dato y con este otro dato. ¿Sí? Esta va a ser nuestra incógnita. Pero vamos a colocarle una letra. Ustedes pueden elegir, como les dije, la letra que ustedes quieran. Por ejemplo, en el material para que puedan comparar después, claro, voy a colocar X1 acá, que es la longitud de esta parte del cable, y acá le voy a representar con X2. Bien, primero voy a solamente considerar una parte del triángulo, que sería desde la mitad hacia la izquierda. Bueno, este triángulo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestro ángulo 90 grados. Quiere decir que este vendría a ser la hipotenusa. ¿Sí? Este es el ángulo. Y otra información que tenemos es este lado, que es la altura. 2 raíz de 3 metros. Entonces, si esta es la hipotenusa y este es el ángulo, entonces este vendría a ser el cateto opuesto. Bueno, si yo estoy viendo que necesito relacionar hipotenusa con el cateto opuesto, quiere decir que la relación trigonométrica debe ser seno. ¿Por qué seno? Porque relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Sí? Ya tengo el ángulo. Bueno, ahora sustituimos los valores. Seno del ángulo, que es 45 grados. El cateto opuesto, que es un valor conocido, 2 raíz de 3. Y la hipotenusa, que va a ser X1. Bueno, de acá es cuestión de despejar. Esta incógnita que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Sí? Multiplica a seno de 45 grados, que queda igual a 2 raíz de 3. Luego, como quiero X1, seno de 45 que está multiplicando pasa dividiendo. Y queda entonces de esta manera. Ahora, como sabemos el valor exacto de seno de 45, podemos buscar en la tabla que vimos al inicio, es igual a raíz de 2 entre 2. ¿Verdad? Es el valor de seno de 45 grados. Si ustedes tienen una calculadora que no permite hallar directamente este valor, probablemente les salga 0,707 y unos cuantos decimales más, que es lo mismo que dividir raíz de 2 entre 2. Entonces, acá, en ese caso, si quieren hallar el valor exacto, tendrían que hacer como les estoy mostrando ahora. Bueno, lo que hice fue reemplazar acá. Voy a hacer extremo con extremo. Pongo acá denominador 1. Extremo va arriba. Queda X1, entonces. 2 multiplicado por 2 raíz de 3 queda 4 raíz de 3. Y raíz de 2 por 1, que es raíz de 2. Ese es el valor de X1, ¿verdad? O sea que es el valor exacto. Si yo quiero conocer su valor aproximado, cargo esto en la calculadora y lo voy a redondear. Perfecto. Bueno, ahora hago lo mismo con la segunda parte del problema. Vamos a decir segunda parte, que sería esta parte derecha. Lo voy a colocar por acá. Entonces, tenemos nuevamente la hipotenusa. Tenemos el cateto opuesto y el ángulo. Misma función trigonométrica porque es cuestión de relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces nos queda seno del ángulo es cateto opuesto entre la hipotenusa. Sustituimos los valores. Seno del ángulo de 30 grados es igual a cateto opuesto 2 raíz de 3. La hipotenusa ahora es X2.
Bueno, despejamos nuevamente, este pasa al primer miembro multiplicando y este pasa dividiendo, o sea que ya podemos escribir directamente de esta manera. Sobre seno de 30 grados. Y seno de 30 grados si buscamos entre nuestros valores, seno de 30 grados es 1 sobre 2. Entonces vamos a reemplazar 1 sobre 2 y acá 2 raíz de 3. Nuevamente colocamos denominador 1, hacemos extremo con extremo, medio con medio. Extremo entonces queda 4 raíz de 3 y medio queda 1 por 1 que es 1. En realidad no hace falta colocar, podemos dejar 4 raíz de 3. Bien. Y como queremos saber la longitud de la cuerda, que era la pregunta, ahora encontramos por separado, ¿verdad? Una parte de la cuerda y otra parte. Entonces la longitud, si lo representamos con la letra L, es x1 más x2. Y ahí reemplazamos x1, obtuvimos que es 4 raíz de 3 entre raíz de 2. Esto podemos racionalizar incluso, ¿verdad? Se puede racionalizar. Acá, ¿cómo racionalizamos? Multiplicando por raíz de 2 y raíz de 2. ¿Sí? Acá queda 4 raíz de 6 y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4, que es 2, ¿verdad? Entonces, acá simplificamos. Al final, x1 podemos escribir como 2 raíz de 6, ¿verdad? Queda mejor en vez de esto que está acá. Voy a borrar esto. Entonces, mi x1 es 2 raíz de 6 y mi x2 es 4 raíz de 3. Esto está en metros, entonces es metros la unidad de medida. Esto es el valor exacto. Si yo quiero valor aproximado, ya saben, es cuestión de efectuar las operaciones y redondear. Bueno, básicamente esto. Antes de pasar, no sé si quieren preguntar algo, tenemos todavía como 6 minutos, vamos a ver algo más y antes de terminar. Se escucha bien, ¿verdad? Ánimo chicos, si tienen alguna consulta que puedan hacerle al profe, esta es la oportunidad que tienen. Tienen el micrófono abierto para hacerlo. No hay preguntas, se entiende. Perfecto, muchas gracias. Cualquier cosa interrumpen la explicación y hacen su consulta. Vemos en la marcha. Bien, la tercera situación se refiere como les decía, la idea es ver todas las situaciones posibles. Entonces, esto nos dice que consideremos un mástil que tiene una altura ya conocida. Tenemos una altura de 4 metros. Y se quiere tensar con ella un cable de 7 metros de longitud, ¿sí? Para sostenerlo. ¿Cuál será el ángulo de elevación que tendrá el cable respecto al suelo? Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a analizar esto, la altura y una cuerda. ¿Okay? Entonces lo vemos acá, para idear el plan. Entonces, por un lado tenemos la altura, ¿sí? Y por otro lado tenemos un cable que queremos, como dice acá, se quiere tensar por ella un cable de 7 metros. Bueno, entonces puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda. Para el efecto de solucionar el problema no es tan importante eso. Entonces acá tenemos la figura. Entonces 4 metros de altura, que es nuestra información, y 7 metros del cable. Lo que nos pregunta es sobre el ángulo, ¿sí? El ángulo de elevación. Bueno, si este es el ángulo que consideramos, además este es el de 90 grados, entonces este es el cateto opuesto. Y esta es la hipotenusa.
Entonces, nuevamente buscamos entre las relaciones trigonométricas aquella que relaciona estos elementos. Entonces, van a encontrar de que es seno del ángulo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Bueno, reemplazamos los valores conocidos. El cateto opuesto es 4 metros y la hipotenusa es 7 metros. Acá se anula la unidad de medida y nos queda que seno del ángulo es igual a 4 séptimos. Ahora, como queremos determinar el valor del ángulo, esta relación trigonométrica pasa como la inversa. Entonces, el ángulo queda como la inversa de esta relación 4 séptimos. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos esto? Lo podemos hacer con nuestra calculadora. ¿Sí? Con segunda función de la relación seno y escribimos 4 séptimos. ¿Sí? Y ahí vamos a tener en decimales, ¿verdad? Podemos redondear, sería 34,85. Entonces el ángulo es 34,85 grados. ¿Sí? Esa es la forma de hallar el ángulo. Ahora, si quieren ponerlo en grados, minutos y segundos, es cuestión de apretar esta tecla y ya queda 34 grados, 50 minutos y 59,66 segundos. Eso también es otra opción. Ya. Y por último, vamos a ver informaciones básicas que nos van a ayudar a resolver los demás problemas que ustedes van a tener con sus docentes, ¿verdad? Lo relacionado a las actividades que ustedes van a ir desarrollando, considerar siempre las relaciones trigonométricas, ¿verdad? Yo les anoto estos tres, ¿verdad? Que son los más utilizados. Recordando que no son las únicas, ¿verdad? Existen las otras tres, ¿verdad? Que también podemos utilizar sin ningún problema. Aparte de esto, hay veces que nos piden los tres ángulos, ¿verdad? Que de hecho ya sabemos uno de ellos, el de 90 grados. Pero si de repente me dice que otro ángulo agudo mide 30 grados, con esta relación yo puedo encontrar el tercero, porque sumado me tiene que dar 180 grados. Entonces, si ya tengo el de 90, que es el ángulo recto, luego me da un ángulo agudo, que es el de 30 grados, quiere decir que el otro necesariamente es un ángulo de 60 grados, porque los tres sumados me tienen que dar 180 grados. Bien, ¿qué más? El teorema de Pitágoras, que también ayuda mucho a encontrar valores de las longitudes de los lados. Por ejemplo, si yo tengo dos lados, la hipotenusa y cualquiera de los catetos o los catetos, ¿verdad? Puedo encontrar el tercer lado. Bueno, y eso es básicamente la recomendación. Espero que esta presentación, esta clase, les sea de mucha utilidad y que en próximas ocasiones podamos tener una mayor interacción para que pueda ser provechosa.